Excelente. Entonces, el siguiente sería el séptimo. Sí, ya vamos en el Octavo. séptimo. Ujú. Todavía quedan tres más. Perfecto. Este también es un libro que lo recomiendo para ambientes educativos. Se llama Mapas de la práctica narrativa y es de Michael White. Ok. Las prácticas narrativas en realidad son una propuesta terapéutica. Michael White fue un trabajador social muy interesado en cómo desde la psicología se consideraba al paciente, ¿no? Se consideraba al otro, la forma en la que se le miraba. Y empieza él a desarrollar en Australia. Es muy interesante, creo que muchos de estos libros tienen que ver con, bueno, no muchos, pero es el segundo que tiene que ver con Australia. Él desarrolla él cambia el paradigma de la psicología, intenta con esta propuesta cambiarlo y decir, bueno, ¿y qué sucede si cambiamos la forma de acercarnos al otro, ¿no? Al que se cuestiona, al que está enfrentando un problema y ese problema lo está marcando. Él habla mucho de las historias, recupera mucho de las tradiciones orales y de la humanidad. Y él habla al respecto de cómo las historias nos van construyendo como seres sociales, pero también como seres individuales. Y de cómo nosotros construimos historias a partir de lo que vamos viviendo y construimos historias que nos marcan, historias a través de las cuales nosotros pensamos que nos identifican, que nos nombran. Y entonces él dice, bueno, pero además de esas historias que no siempre dicen lo mejor de nosotros, hay otras historias que son las historias preferidas, las historias que realmente nos permitirían, si partimos desde esa identidad, mirar quiénes somos, poder realizar otras cosas. Entonces, en lugar de pensar en una persona como una alcohólica, ¿qué tal si pensamos en ella como una persona que, que está viviendo un problema, que es el alcoholismo, pero eso no es lo que define únicamente a la persona. La persona la definen un montón de otras cosas. Entonces, esto, aunque se lleva a prácticas más de la psicología, también esta propuesta ha servido no solamente a nivel personal, sino para trabajar también Ah, bien. identidades colectivas donde a las poblaciones o a las comunidades se les ha dicho que no son desarrolladas, que están en pobreza. Entonces no, a ver, desde dónde de todas las historias que tenemos como comunidad nos queremos leer? Y entonces, ¿qué podemos hacer a partir de esa nueva historia? Así es, a lo mejor lo conectaría con el libro de Boaventura, de Epistemología desde el Sur, ¿no? A lo mejor Sí. también ya desde el aspecto latinoamericano, como pues deberíamos o podríamos acercarnos a estos temas, ¿no? Y es súper interesante porque ahora que lo mencionas, Michael White de hecho conoció a Paulo Freire, que Mm. es pues uno de los padres de la educación popular, y él abreva mucho de eso, ¿no? De lo latinoamericano también. Muy bien, súper interesante. Entonces vamos con el octavo. 8, exacto. Voy a cambiar un poco ahora eh, vámonos a otro tipo de narrativa. Ok. Ahora quiero compartir dos biografías. Bueno, Muy bien. es una autobiografía y una biografía. Ok. La primera es la autobiografía de Angela Davis. Esta es muy vieja. Bueno, ella la escribió, si no me equivoco, en el 78 y cuenta su experiencia cuando fue encarcelada. No olvidemos que Angela Davis es una mujer afroamericana, comunista, pues en un contexto estadounidense muy cerrado, con mucho temor al respecto de propuestas políticas socialistas, comunistas, anarquistas, y también con un cambio al respecto de la participación de las personas Mm. afroamericanas en la política y en lo social. Mm. Esta mujer es además una luchadora no nada más afuera, hacia lo político, digo, hacia el Estado norteamericano, sino también al interior,
porque pues el patriarcado existe, ha existido también Sí, sí, sí. adentro de todas las propuestas políticas de cambio de izquierda. Entonces, esta autobiografía de Angela Davis es súper interesante porque además ella, al ser encarcelada, vive muchas de las cosas que ella sabe al respecto del trato de las personas afroamericanas en las cárceles y refuerza muchos aspectos de su ética, de la ética de cómo debemos de ser tratados como seres humanos, ¿no? Principalmente en los sistemas carcelarios. Entonces, Okay. aunque este libro ya tiene muchos años, yo lo recomiendo como una lectura para Muy conocer bien. más de cerca a las personas que han hecho las revoluciones. Ah, muy bien, muy interesante. Muchísimas gracias. Y bueno, pocos autores también llegan a Latinoamérica, ¿no? De estos temas afroamericanos. Y bueno, pues muy interesante leer también desde esta perspectiva, ¿no? Porque además podemos ver muchas cosas que nos pasan como países latinoamericanos Ujú. al respecto, bueno, a partir de lo que le pasa a los afroamericanos, ¿no? Muy Está bien, muy interesante. muy bien. La otra es una biografía de Clarice Lispector. Es una biografía de Benjamin Moser. Ha sido reconocida como la mejor biografía. Está bastante gruesecita. Y este 10 de diciembre se cumplieron los 100 años de nacimiento de Clarice Lispector, entonces por eso es interesante volver a su biografía. Okay. Es, no sé cómo les pasa a ustedes, para mí es una autora difícil de leer, su narrativa es muy onírica para mí, entonces de repente me costaba mucho llegar a ella. Leer esta biografía me permitió mucho saber cuáles eran los fundamentos, reconocer cuáles eran las preocupaciones que ella pone detrás de cada novela y cómo se van repitiendo, ¿no? Que tiene que ver con ser hija, que tiene que ver con la nacionalidad, que tiene que ver con el papel de la mujer. Con ser mujer, En, ¿no? Ujú, sí, ujú. es muy interesante las relaciones y cómo las mujeres nos autoimponemos ciertas formas de ser en la vida, ¿no? Así es. Entonces, está interesantísimo, está muy bien documentado, y te digo, dicen que es la mejor biografía que ha salido a la fecha de ella. Muy bien, excelente, muy buena recomendación. Y para cerrar con broche de oro, ¿cuál sería? Para cerrar, es un libro que tiene que ver con divulgación, pero que también nos mete a el otro gran bloque que no hay que dejar en los libros, que es el de la literatura, la ficción. Este libro, El inconcebible universo, Sueños de Unidad, de José Gordon, me imagino que todas y todos conocemos a José Gordon por el trabajo que hace desde Canal 22. Él es un gran divulgador de la ciencia. Él hizo la serie de Imaginantes, que es también buenísima, que es animación con algunos relatos o anécdotas de distintos escritores. Para poner un poquito de contexto, Canal 22 en México, Ah, porque algunos de sus suscriptores son de otras partes del mundo, entonces, bueno, es un canal cultural, ¿no? En el caso que se puede ver en México y que casi todo el contenido de programación que tiene es referente a la cultura y la ciencia, ¿no? sí. Divulgación. Ujú. Sí, qué bueno, Rodrigo, que me posicionas también, que me contextualizas. Muchas gracias. Y este libro, él lo que hace aquí son relatos muy cortos, son de una página y media, además tiene unas ilustraciones bellísimas. Y lo que hace es recuperar lo que muchos autores, muchos escritores y escritoras se han imaginado, Rodrigo, al respecto de cómo es el universo para poder ellos entonces, a partir de ahí, diseñar sus mundos, ¿no? Mm. Estamos hablando de un Jorge, de Jorge Luis Borges, ¿no? Estamos hablando... De alguna vez, alguna manera tendría que ver también con esta parte de la creatividad, ¿no? De la capacidad de no solamente imaginar mundos, sino también de construir estos mundos, integrar, conectar, ¿no?
Sí, y cómo desde la necesidad en la literatura de crear estos universos, muchas veces sin darnos cuenta empatan con lo que se está construyendo desde la ciencia y desde la física, ¿no? Y este libro intenta ir acercando esa literatura, esos destellos de cómo los autores relatan sobre el espacio y el tiempo, ¿no? Para irlo uniendo con lo que los científicos van descubriendo, sobre todo en el campo de la física cuántica y sobre todo en esta teoría que es tan esperada por todas y por todos, que es la teoría del campo unificado, ¿no? La teoría. Entonces él hace ese ligue, por ejemplo, habla del golem como un ser que podría ser posible si entonces pudiera ser posible en el universo esto. O él habla del Aleph de Jorge Luis Borges y habla de cómo nos ayuda a entender una teoría específica. Entonces, es interesantísimo porque exacto, como tú dices, el escritor crea el universo que necesita para que vivan sus personajes, pero se acerca a la ciencia y cómo los científicos también se acercan muchas veces a la literatura o a lo poético, como dices tú, a la creación, a la imaginación, tienen que salirse de esa cuadratura de la ciencia muchas veces para poder imaginar más allá, lo que todavía no descubrimos. Este libro es para tener en la mesa de noche, de repente agarrarlo, leer, te digo, los capítulos son chiquititos, de 2, 3 páginas, saborearlo, ¿no? Tal vez irte a algunas referencias. Y otra cosa súper interesante de este libro es que de hecho tiene códigos QR para que tú te vayas a algunos de los videos que hay, muchos de ellos desde Canal 22, que están relacionados con el tema, algunas entrevistas con los científicos que crearon algunas de las teorías, ¿no? Y entonces poder profundizar más en los temas si a uno le interesa. Buenísimo, es de esos libros que siento que te llevan a otro nivel de experiencia, ¿no? Más allá de la lectura y que no solamente te están nutriendo en cuanto a ampliar el conocimiento, sino lo están conectando con otras historias, con otros autores, con otros cabos que por ahí quedan sueltos, ¿no? Y bueno, pues y además complementado con videos y documentales del propio canal. Entonces, bueno, pues como que termina siendo una experiencia redonda, pues casi en 3D, ¿no? Sí. Hay pocos libros que actualmente se usan ese recurso, pero cuando te topas con este tipo de lecturas, pues es sumamente enriquecedor, ¿no? Necesitamos más de esos libros, como dices, que nos lleven hacia lo virtual, hacia a complementar, a escuchar canciones, a escuchar poemas, no sé, a ver videos, ¿no? A interactuar de otra manera o llevar más allá de solamente la experiencia del lector y escritor y comunicarnos solamente a través del libro y pensar mucho más allá, ¿no? Y bueno, además, como dices, ¿no? Que conecta con o usa referencias de otros libros que si ya los has leído, como que terminas de atar cabos y si no, a lo mejor hasta te motiva a ir a leerlos y conectar ahí las historias, ¿no? Y sobre todo, creo que es bien importante el acercamiento a esta disciplina de la ciencia que es la física, que a veces nos parece, y sobre todo la física cuántica, que a veces nos parece súper inagarrable, súper inalcanzable, pero realmente es importantísima porque lo que va haciendo es descubrir el universo en el que nos estamos moviendo y realmente sí genera un cambio cuando vas entrando en todas estas nuevas teorías y en todos estos nuevos experimentos a descubrir que estamos en un mundo que realmente no conocemos y que tenemos que aprender a conocer. Está empezando a poner en jaque al conocimiento científico que anteriormente daba por hecho algunas conclusiones y parece ser que esas conclusiones no son tan del todo tan ciertas como creíamos, ¿no? Entonces, definitivamente la física cuántica también he estado leyendo en los últimos 3 años al respecto y pues me deja más preguntas que respuestas, pero se está poniendo muy interesante el nivel del debate. Y bueno, pues buenísimo libro como para cerrar con broche de oro, para agendarlo en nuestra lista de lecturas del 2021. Estoy de acuerdo con todas las que nos pone sobre la mesa el día de hoy y te quiero agradecer, Tere, por esta nutrida lista, ¿no? Que no hay que dejar pasar. Y bueno, pues aprovechar este tiempo extra que estamos teniendo
los siguientes meses parece ser que vamos a seguir un tanto encerrados, entonces convertir este tiempo pues para darnos oportunidad de tener la calma, la tranquilidad en la comodidad de nuestros hogares, para nutrir nuestras mentes, para ocuparnos y dejar de solamente entretenernos o de alguna manera simplemente perder tiempo en redes sociales, y pues qué mejor que encauzar hacia este tipo de lecturas, que definitivamente estos 10 libros son simplemente una probadita, un ejemplo de cómo podríamos expandir y ampliar nuestro conocimiento y transportarnos a otros mundos que no necesariamente conocemos tanto o no hemos profundizado, y que sin embargo pues se vuelve una manera muy interesante de compartir la vida, ¿no? Y de hacernos las preguntas correctas, o también simplemente distraernos y dejar de estar pensando en el día a día y en la rutina que tenemos que resolver cada día, ¿no? Pues No, muchísimas gracias. Sí, adelante. no, iba a decir que estoy totalmente de acuerdo contigo. Realmente ahorita el tiempo, si lo aprovechamos en leer, podemos también avanzar muchísimo en la forma en la que cuando volvamos a la normalidad que querramos crear como sociedad, realmente la construyamos y no nos esperemos a que alguien más la construya. El conocimiento debe de servir para eso. Exacto, pues muy buen mensaje para este 2021, para arrancar el año, y pues muchísimas gracias, Tere. Y pues creo que te vamos a volver a invitar en otra sesión para que nos digas otra lista de recomendación de libros, porque en realidad esta sesión fue muy interesante, y pues también darte las gracias porque también pues estamos inaugurando esta nueva sección en el canal que va a estar encaminada a recomendación de lecturas y a promover la lectura, pues para, como dices, ¿no? Profundizar como sociedad hacia este pensamiento crítico que queremos construir, y hacer las preguntas y pues pensar y debatir, ¿no? Hacia dónde vamos, qué sociedad queremos construir y qué sigue, ¿no? Entonces, pues qué mejor que la lectura para empezar a profundizar en este debate. No, muchas gracias, Rodrigo. Tú sabes que es mi pasión, entonces compartirla con ustedes ha sido un regalo. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Tere, y seguimos en contacto. Y bueno, pues bienvenidos al canal si antes no habían visto este canal, y bienvenidos a suscribirse. Esto es Coaching Universitario y nos vemos en una sesión más en este canal. Gracias y nos vemos pronto.